El perdón trae sanidad. Ese es el poder del perdón. Traer sanidad a nosotros, ¿verdad que sí? El versículo principal del tema que traigo está en Mateo 6, 14, 15, que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es un mandato, ¿verdad que sí? El perdón no es una opción, es un mandato, ¿cierto? Vivimos en un mundo lleno de ofensas. La pregunta no es si serás ofendido, sino cuando Jesús enseñó que el perdón es clave para nuestra relación con Dios. Si nosotros no perdonamos, si nosotros estamos enojados con un hermano o con, no solamente aquí en la fe, en la iglesia, sino en nuestros familiares o amistades, la paz no va a ser la misma, ¿verdad que no? Porque no tenemos ese perdón, porque sentimos, la palabra de Dios dice que tenemos que estar frío o caliente, porque si estarás tibio, Él te vomitará de su boca, ¿verdad que sí? Pues entonces yo pienso también, y no que lo piense solamente yo, lo dice en la palabra, que tenemos que perdonar y ser perdonados, ¿ok? Entonces también en la palabra de Dios dice, en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. El perdón bíblicamente, la definición es liberar la deuda que otro tiene contigo por una ofensa. Y a veces nosotros abrimos nuestra boca, ¿verdad? Y podemos ofender hasta en nuestro propio hogar, que tenemos con nuestro esposo, hasta los mismos hijos que hacen algo indebido. Nosotros tenemos que ir humillados ante la presencia de Dios para decirle al Señor: Dios mío, ayúdanos, porque se nos hace difícil pedir perdón, ¿verdad? Allá en Puerto Rico, yo creo que más que en Puerto Rico solamente dicen: yo no me le voy a rebajar a yo no, porque así es que pensamos humanamente, ¿verdad? Entonces, pero en la palabra eso nos libera, porque el perdón nos hace libre, nos da paz, nos da ese gozo. Si nosotros no perdonamos, no vamos a tener paz, no vamos a tener gozo en el Señor, porque el perdón nos ata, nos trae esas raíces de amargura que nos deja crecer en el Señor. Es más, también al usted no perdonar, eso trae también enfermedades. Te lo digo por experiencia propia. Yo viví toda mi vida con unas raíces de amargura, con un tío, hasta con mi propia mamá, y muchos años que estuve sin hablarle a mi mamá y a mi tío también, por situaciones familiares. Y yo viví todo ese tiempo, tantos años sin hablarle a mi mamá. Aún confieso, me reconcilio con mi mamá supuestamente, como en la humanidad, pero yo no le servía al Señor, yo no sé lo que era eso. Y aún confieso, estuve sirviéndole al Señor por 10 años y yo seguía con esa cosa y amaba a mi mamá, la abrazaba, le daba besitos, bendición mami, la vida como normal. Cuando yo llegué al Ministerio Palabra Viva, cuando estábamos en ABC, el pastor trajo una predicación de raíces de amargura. Y eso fue como el tercer domingo que yo visité la iglesia. Desde que llegué a visitar la primera vez ya me quedé y más nunca me fui. Ahí me quedé. El tercer domingo que visité la iglesia, el pastor trajo esa predicación de raíces de amargura. Yo no podía parar de temblar mi cuerpo, yo no podía retenerme. Eso era temblando. Yo me fui y le dije a mi esposo: vámonos rápido, yo no sé qué es lo que yo tengo. Yo llegué a mi casa, me encerré en el cuarto y yo era llora. Yo no podía entender qué era lo que yo tenía. Y mientras el pastor más abundaba en el tema de la raíz de amargura, yo me ponía peor. No fui libre ese día, en ese momento ahí, porque no entendía qué es lo que me estaba pasando. Cuando llegué a mi casa me encerré, mi esposo tocaba la puerta y yo le decía que quería estar sola, y llama mía, le escribió a la pastora, le empezó a hablar, y entonces pues la pastora empezó como a explicarle un poquito en eso, ella me empezó a escribir y yo empecé a derramarme, y el mismo Espíritu Santo me llevaba a que yo declarara con mi misma boca
todas esas raíces que amargura, yo le pedía, Señor, identifica en mí, que yo pueda entender por qué yo estoy así, qué yo tengo encerrado en mí, por qué yo estoy con esta raíz de amargura. ¿Y sabe qué era? El perdón, la falta de perdón. Porque yo le había dicho a mi mamá, ay sí, normal, nos empezamos a hablar normal y ahí quedó, pero eso se quedó guindando y pasaron años, hermano, pero muchos años. Y era que yo necesitaba perdonar a mi mamá de corazón, perdonar a ese tío que pasé por muchas situaciones con él y yo tuve que perdonarlo. ¿Cómo lo hice? Encerrada en ese cuarto, grito, yo lloraba, yo me jalaba el pelo, yo no podía aceptar, yo decía que no, porque me hicieron esto y yo no puedo. Pero yo no sabía que yo tenía que llevar a eso, porque esas raíces de amargura me estaban hundiendo, y después que yo fui libre de eso, yo tenía muchas condiciones médicas, a mí me daban convulsiones. Cuando yo llegué a este estado, yo siempre estaba bien enferma, siempre estaba atada con las enfermedades, siempre. Y para la gloria y la honra de Dios, los últimos resultados, que fue hace muchos meses atrás, me hicieron todo lo de mi cabeza. Hermano, yo era una persona que yo convulsaba 3 y 4 veces a la semana. Y cuando me hicieron todos los estudios hace meses, que no lo había testificado, y el doctor me dijo, tú para los medicamentos, tú no tienes que tomar más medicamentos, tu cerebro está bien, esa vena que tú tienes no está liqueando la sangre, tú no vas a tener más convulsiones, porque llevaba ya tiempo que no estaba convulsionando. Y yo le pedí que me volvieran a hacer eso. ¿Y por qué? Yo digo que es a raíz de que el perdoné y esa raíz de amargura se quedaron atrás. Y así mismo, hermano, a veces aquí en la casa del Señor, a veces cuando llegamos a la casa por primera vez, ¿verdad? Somos nuevos, estamos en la casa del Señor y uno empieza, somos diferentes culturas. A veces yo soy muy, ya los que me conocen, ya como saben cómo yo soy, y pues a veces como que uno cae mal, pero a la misma vez también yo soy cariñosa, soy bien atenta, me gusta servir y todo. Y siempre me pasó eso. Llegó el momento que yo decía, pero yo no quiero servir aquí, yo no quiero hacer nada, yo quiero sentarme, yo no quiero hacer nada porque yo fui muy ofendida en otra iglesia y yo no quiero ser así. Y el Señor me llevaba que sí, yo que no. Empezaron situaciones como que roces con unas personas. Llegó el momento que el Señor me habló del perdón, porque ese mismo tiempo que pasó eso, perdoné y pedí perdón. Fui donde esas personas, yo necesito que me perdonen lo que yo te haya ofendido por mi forma de ser, voy a tratar de cambiar eso y yo quiero decirte que te perdono. Y ¿sabes qué? Fui libre. Yo no sé lo que decir, sí, me duele muchas veces todo, pero eso es parte de tanto uno trabajar, ¿verdad? Pero yo fui libre de las enfermedades, yo fui libre de toda esa raíz de amargura por falta de perdón. Así que yo les exhorto a cada uno de ustedes que todas esas raíces de amargura que a veces ni las sabemos que las tenemos, ¿verdad? Que hagamos como una evaluación a nosotros mismos y oremos y le pedimos al Señor que nos dé ese discernimiento, que a veces nos quedamos un poco estancados y no podemos caminar más allá, y a veces es por falta de perdón. A veces perdón, la cosa más insignificante, a veces necesitamos ser libres de eso para poder seguir caminando hacia adelante. Aleluya, gracias Jesús. El perdón bíblicamente es liberar la deuda que otro tiene contigo por una ofensa, que eso es lo que le estaba explicando ahora mismo. Muchas veces nos preguntamos por qué debemos perdonar, ¿verdad? Porque a veces, pero si yo no le hice nada a fulano, porque yo tengo que perdonarle, si él fue el que me hizo, porque así somos humanamente, ¿cierto? Te voy a mencionar algunas cositas que podemos contestar nosotros mismos por qué debemos perdonar. Porque Dios nos perdonó primero. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya, qué lindo. Porque otro que le tengo es, porque sin perdón no hay comunión con Dios. Mateo 6:13 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas. O sea que tenemos que perdonar para nosotros ser perdonados, perdonar a otro también, porque a la misma vez somos libres nosotros de eso, pero también ayudamos a que la otra persona también sea libre, porque a veces sirve de aprendizaje. Al nosotros pedir perdón y perdonar, le va a servir de aprendizaje a un hermano, hasta a un mismo hijo, el esposo, quien sea. Ahí bien, si yo fui que tuve el error y ella vino y me pidió perdón, ¿verdad que sí? Eso nos enseña, porque todos los días es aprendizaje. Otra que tenemos es, ¿por qué el rencor? No sé, porque el rencor nos esclaviza. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Como lo hablé ahorita de las raíces de amargura. Como por ejemplo, en la Biblia tenemos la historia de José, ¿verdad? Cuando los hermanos de José lo vendieron, lo tiraron por el túnel con los leones, todo lo que le hicieron los hermanos de José, que inclusive le hicieron creer a su papá que José había fallecido, ¿verdad? Que unos leones lo habían deteriorado, que se lo habían comido, hasta eso. Y mire cómo, ustedes saben la historia de José, cómo llegó la historia de José, por todas las situaciones que pasó José, dónde estuvo José, y al final, ¿qué pasó? Los hermanos llegaron donde estaba José. José los reconoció, pero ellos no reconocieron a José, ¿verdad? Y aún con eso todavía José no sabía, tenía una vida y Dios lo había pasado por muchas situaciones, pero el Señor lo puso en gloria, ¿verdad? Donde lo puso él en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos de José no lo conocieron a él, pero él sí los conoció. José se derramó, empezó a llorar. Todo que hizo José, les dio a entender a ellos, les dijo: yo soy su hermano. Ellos se quedaron, yo me imagino, ellos que se querían ir corriendo, huyendo de José, ¿verdad? Creyendo que José pues le iba a hacer algo, pero estaban nerviosos. Pero ahí fue cuando José descubrió, cuando llegó donde sus hermanos, que los vio. Yo creo que ahí fue que José dijo, ¿verdad? Como que ahora los perdonó prácticamente, porque ya él no los había vuelto a ver, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pidió? Traer a nuestro padre. ¿Y qué pasó? José no cogió, al contrario, les hizo saber a ellos que ellos no hicieron un mal contra él, ¿verdad? Sino que el mismo Dios los encaminó a donde él estaba para bien, ¿verdad que sí? Porque a veces Dios permite muchas cosas, encontronazos, situaciones, pero nosotros tenemos que ser sabios, ir a pedir ese perdón, pero a veces Dios es el que permite que sucedan esas cosas, porque la gloria va a ser mayor, ¿verdad que sí? Entonces, a veces tenemos que ser sabios y tratar de discernir. A veces cuando nos suceden cosas, cuando nos suceden situaciones, yo siempre traigo como ejemplo, a lo mejor se cansan cuando lo oigan. Cuando mi hijo falleció, siempre lo tengo que traer de ejemplo, porque yo creo que eso fue el testimonio peor que yo he podido pasar en mi vida, la situación, y lo traigo como testimonio, porque al mi hijo morir es algo de mis entrañas, algo que yo jamás pensé pasar por una situación así en mi vida, nunca pensé pasarlo, pero Dios le plació que me pasara, y cuando me pasó, Dios le plació que me pasara yo sirviéndole al Señor, porque si yo le estuviera sirviendo al Señor, yo no sé qué hubiese sido de mi vida. Pero Dios fue tan y tan misericordioso que Él me dio esa fortaleza. Y sí, uno llora y sufre y todo eso, pero Dios me hizo entender tantas cosas, tantas y tantas cosas. Yo siempre fui una buena madre, mi hijo me hizo muchas cosas, yo lo perdoné. Por eso a veces tenemos que saber también con nuestros propios hijos, porque a veces nosotros los que somos padres, que tenemos hijos adolescentes, es bien difícil la edad de los que los hijos que pasan. Y yo con todos mis hijos he pasado muchas situaciones, pero siempre Dios me lleva a perdonar. Yo soy una persona que a mí, cuando alguien me hace algo, a mí se me olvidan las cosas, a mí se me olvida literal. Alguien me hizo algo y puedo ver a esa persona al año, y cuando, ¿cómo está? Y la persona como que me mira así, a mí literal como que se me olvida. Pero ese es el problema que le conté ahorita con lo de mi mamá. Uno se queda ahí, si usted no viene, como dicen, no coge al diablo por los cuernos, pues entonces eso se va a quedar guindando. Por eso uno tiene que ser libre, declarando, llamando: te perdono, perdóname en lo que te ofendí, y yo te perdono. Porque no solamente usted va a ser libre, también va a ser libre esa persona. Como le dije ahorita, esas personas van a crecer y van a volver, como va a ser testimonio de ustedes hacia esa persona, decir: wow, mira a ella, como yo fui la que le hice mal, y mira cómo viene y me pide perdón.
También hay otro ejemplo como en la historia, cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿verdad? Que Jesús le dijo a todos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Que mira la misericordia de Dios a un tontieso que los habían crucificado, el de al lado se estaba burlando de él, estaban mofándolo, diciéndole cosas, echándole agua con vinagre, echándole de todo, y la misericordia del Señor: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si el Señor puede pedir perdón, misericordia por el que le está haciendo mal, ¿quiénes somos nosotros para no pedir perdón y no perdonar al que nos hizo daño, verdad? Aleluya. ¿Cómo practicar el perdón? Aunque usted no lo crea, a veces o nosotros en la casa o en el trabajo uno tiene que, yo digo que es como practicarlo. Perdonar es una decisión, no es una opción. Uno tiene que decidirlo, porque si tú no lo decides, yo puedo tener esa opción ahí, pero si yo no la agarro y lo hago, no, es decisión propia de uno, decidir pedir perdón y perdonar. Recuérdense que perdonar no es una opción, es una decisión. Y también cuando estás orando, perdonar. Mientras estemos orando, vamos a estar perdonando a todos los que nos hayan hecho daño. Vamos a estar perdonando a aquel que estábamos en la luz y nosotros estábamos en la luz verde, pero esa persona tenía roja y se la comió. Allá te sacó el dedo malo y allá te dijo muchas cosas, y a veces uno: Señor, perdónalo, Padre, llévalo con bien, desearle el bien, ¿verdad que sí? Porque hasta en esas cosas insignificantes tenemos que tener cuidado, porque con nuestra boca podemos maldecir, podemos hacer cosas o decir cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Que es difícil, claro que eso nos hace difícil, porque si lo hacemos humanamente, pero por eso es que tenemos que salir de la casa de nosotros, ¿verdad? Con la cubierta del Padre. Señor, cúbrenos, protégenos, líbranos de todo mal, de todo accidente, que seamos luz en medio de la oscuridad. Pisa donde yo vaya a pisar, donde yo vaya a parar. Eso es bien importante, siempre orar antes de salir de nuestras casas, para cubrirnos con la bendición del Padre. Y también en Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Que eso es bien difícil, ¿verdad? Tener que bendecir a los que nos maldicen, a los que nos hacen el mal. Pero la palabra de Dios, como si somos hijos de Dios, nosotros vamos a seguir el mandato que el Padre nos lo está pidiendo en su palabra. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aleluya. Entregado a la justicia a Dios, en Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Santo. Que si tenemos consecuencias por no perdonar, ¿usted cree que tengamos consecuencias? ¿Verdad que sí? Que tenemos muchas consecuencias. Yo le voy a mencionar una que otra, las consecuencias por si nosotros no perdonamos. Vamos a estar atando nuestra propia bendición. Si nosotros no perdonamos, una bendición que el Señor tenga, o a lo mejor, quién sabe, llega la bendición, pero esa bendición a lo mejor no va a ser duradera. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo nuestro corazón. Recuérdense que Dios puede ver todo lo que tenemos en nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo puede verlo Dios, y puede leer nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, no nos atemos con nuestra propia bendición, ¿ok? Dice en Mateo 6:15: mas si no perdonaos a los hombres sus ofensas, que fue el que le mencioné ahorita, tampoco vuestro Padre os perdonaos vuestras ofensas. Aleluya. La amargura contamina todo tu ser. El tener la amargura en nuestros corazones es algo horrible, de verdad. Le digo que lo viví y es contaminarse. Si usted ve que algo se siente, que tiene algo que lo está incomodando con un hermano, que algo, mire, vaya donde esa persona y dialóguelo, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere, recuérdense que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces no podemos darle esa cabida al enemigo. Tenemos que, mire, actuar, discernir y saber. Si usted ve que algo lo está incomodando con una persona, vayamos donde esa persona: mira, perdóname, dame un abrazo, te amo. Esta iglesia la llaman como donde quiera que yo me paro.
yo he sabido estar en un lugar y menciona la iglesia Ministerio Palabra. No, porque la iglesia Ministerio Palabra Viva, ¿verdad? Para la gloria de Dios, es la iglesia, le llaman la iglesia de amor. Que aquí todo el que entra se le da mucho amor. Que desde que entran por las puertas, mucho amor y mucha sonrisa y todo eso. Y eso lo hace el Señor, ¿verdad que sí? Porque hemos aprendido, hemos sido discipulados a lo que es el amor. Yo siempre he sido una persona que soy como bien introvertida, extrovertida. Pero, ¿qué pasa? Que a la misma vez yo he aprendido aquí lo que es amor. Porque a mí cuando me criaron siendo seca, no cariñosa. Y yo escuchaba toda la palabra cuando yo me reunía con el pastor. Pastor, es que yo soy así. Eso no, yo soy así, eso aquí no se usa. Eso aquí no se acepta, el yo soy así. Y yo tuve que romper con esas palabrerías que siempre salían de mi boca. Es que yo soy así. Ay, no, yo soy seca, yo soy así. Porque a mí no me dan cariño, éramos secas. Yo veía todo el tiempo a mi papá dándole pelas a mi mamá. Y yo nunca veía un amor, un afecto. Nunca, nunca. Entonces era aquí. Y yo le digo sinceramente, he aprendido lo que es dar ese amor aquí en Ministerio Palabra Viva. Y cuando yo oigo a esas personas en otros lugares que me paran, que no saben que yo voy a esa iglesia, que vengo a esta iglesia, y los oigo mencionándolo, yo digo, Señor, tienes razón, porque ahí fue donde yo aprendí a amar. Y a veces hasta me da vergüenza ajena yo decir, yo voy ahí o estoy ahí o qué sé yo, pero en otras veces me ha tocado decirlo y ahí empiezo a dar información a las personas y hablan y preguntan horarios y todas esas cosas y me ha pasado muchas veces. Por eso tenemos que, mire, esa raíz de amargura no deje que dañe nuestros corazones. Si usted siente algo que pase, no deje que se convierta eso en una raíz de amargura, porque después para salir de esa raíz de amargura es bien difícil. Eso lo puede hacer solamente Dios, pero no permitamos de que eso se vaya incrustando en el corazón, que te vaya a dañar el corazón, ese amor que Dios te ha dado. Así que vamos a estar trabajando con eso, con las raíces de amargura. No le demos cabida al enemigo. Por las raíces de amargura también se pierde la paz y el gozo, ¿verdad? Porque quien tiene raíz de amargura en el corazón, pues es una persona amargada, no va a estar en paz, no tiene ese gozo del Padre, que es el único que lo sabe dar. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aleluya, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, aleluya, qué lindo. Recuerden también que las raíces de amargura van a estar arrastrando también las enfermedades, como le mencioné ahorita. Eso es algo que arrastran enfermedades. A veces usted, y ¿verdad? Pues todo el mundo, pues sí existen las enfermedades, pues claro. Pero a veces muchas enfermedades son por las raíces de amargura que a veces traemos en nuestros corazones. Así que tenemos que tratar de visualizarnos y hablar con Dios y que el Señor nos revele. Señor, revélame cualquier raíz de amargura que yo tenga del pasado o raíces de amargura que hayan traído los antepasados de mi vida y eso haya caído, me hayan maldecido. Son muchas cosas, entonces uno le puede orar a Dios y créame que Dios se lo va a revelar. Dios nos lo revela. Porque es triste caminar y estar caminando aún tantos años sirviéndole al Señor y uno con una raíz de amargura, enfermo en la casa de Dios con muchas situaciones y no crecemos porque tenemos esa raíz de amargura, porque no hemos sabido discernir ni descifrar qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Así que no raíces de amargura, tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos revele si tenemos alguna raíz de amargura o algo que tenemos que pedir perdón a alguien. El perdón no significa aprobar la ofensa, significa liberarte a ti mismo y dejar que Dios actúe. Perdonar no cambia el pasado, pero abre la puerta a un futuro en paz. Mateo 18:21 dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya, qué lindo. El corazón, cuando el corazón es duro, se rompe, ¿verdad? Cuando tenemos un corazón duro, que no hay amor, que está seco, que no tenemos esa paz, ese gozo de lo que estábamos hablando anteriormente, el corazón duro se rompe, va a llegar el momento que va a explotar, rompe.
El corazón duro trae amargura. Ahí donde van creciendo las raíces de amargura, porque tantas situaciones que podemos tener, tenemos esa raíz de amargura que sigue creciendo y creciendo, y ahí donde trae ese corazón duro. Cuando el corazón está duro, perdemos hasta la amabilidad, porque la raíz de amargura te convierte el corazón duro, y un corazón duro podemos perder hasta a la amabilidad hasta con nosotros mismos, con el prójimo y con nosotros mismos. Hay personas que no se han dado cuenta cuánto daño le está causando esas heridas por no querer perdonar a otros. Esas cosas pasan dentro de la familia y en la casa, pero también pasa dentro de la familia en la fe. Muchas veces pasa también. Hay personas que no perdonan. Hay personas por no perdonar se están transformando en alguien que nunca antes habían sido, como un monstruo, porque todo le molesta, crece la raíz de amargura, todo le molesta, todo le irrita. Aunque aquella persona esté allí, está hablando con el vecino, ya está diciendo pues aquel me está mirando a mí, aquel está hablando de mí, porque tienes esa raíz de amargura, ese corazón duro. Entonces ahí donde uno tiene que venir y llegar donde vecino, yo quiero decirle a usted que me perdone, perdóneme por esto y por esto, porque también tiene que mencionar para qué, para que eso se desate, que eso se caiga y se rompa desde la raíz. Aleluya. En la palabra de Dios dice, Mateos 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, aleluya, y yo os haré ¿qué? Descansar, ¿verdad que sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aleluya. Hermanos, recordemos que el perdón nos libera. El perdón nos libera, literalmente el perdón nos libera. En Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aleluya, qué lindo. Esto, aunque ustedes no lo crean, esto a mí también me fui identificando en muchas cosas, porque me trajo a recuerdo todas las situaciones atrás, ¿verdad? Por las que pasé, que le conté al principio, y eso me hizo ver como que mirar para atrás y decir, wow, ya yo no soy la misma Yasmín que era, porque a veces estas cosas Dios como confronta a uno, a veces como para corregir fuerte, pero a veces también es como para pasarle la mano a uno, porque es como que uno mira atrás, wow, yo pasé por esto, aquella persona me hizo esto, ¿por qué yo no puedo odiar a esa persona? Porque ya no puedo hablar con, ya yo puedo ver a esas personas, llego, bendición, ¿cómo está? Lo abrazo a mi tío, a mi mamá, y ni por aquí. Hay muchas veces, ¿verdad?, que dicen que uno, cuando una persona le hace a uno perdona, y uno lo que hace es como que se aparta un poco de esa persona, porque no es que tampoco tú vas a hacer la amistad de esa persona, de cuán grande haya sido lo que te hizo, ¿verdad que sí? Pero a mí el Señor me sanó tan grandemente mi corazón y me arrancó esa raíz de amargura desde lo más profundo de mis entrañas, que ¿sabe qué? Yo no llevo rencor, nada, al contrario, los veo como si nada pasara, no pongo tema, no ponemos tema, eso murió. ¿Por qué? Porque ese día que el Señor me confrontó, cuando la predicación de raíces de amargura, yo pude entender que eso era algo que estaba, esa espina en mi corazón, y no me estaba dejando crecer espiritualmente, ni físicamente, ni mentalmente. Y fui libre, gracias al Señor, porque decidí perdonar, porque decidí sacarme eso de lo más profundo de mi corazón, pero con la ayuda de Dios, porque si no es con la ayuda de Dios, no iba a poder ser, ¿verdad? Por eso es que cuando uno viene a la casa y viene a recibir palabras, Señor, háblame en este día, ponme un corazón abierto, dispuesto, el corazón, los oídos abiertos de entendimiento para poder entender qué tú me quieres hablar en este día. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es parte también, que eso lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo cuando llega a nosotros, eso es como cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, ¿verdad? Que inmediatamente que Jesús entró a las aguas, que él lo bautizó, salió la paloma, ¿cierto? Que era el Espíritu Santo.
Entonces yo pienso que esto es como así el Espíritu Santo. Nosotros perdonamos y perdonamos, pedimos perdón, la humillación, nos humillamos. Y yo pienso que el Espíritu Santo automáticamente está en nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, pero todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, el Espíritu Santo quiere hacer tantas cosas con nosotros, a veces nosotros mismos somos los que entorpecemos eso. Entonces vamos a abrir nuestros corazones y aprender a pedir perdón.